Hola, ¿qué tal? El domingo 12 de marzo de 2023, como iglesia, estamos celebrando el tercer domingo de Cuaresma, ciclo A. El Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 42. Yo lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así: Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: Dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿Cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le respondió: Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió: No tengo marido. Jesús continuó: Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: Soy yo, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿Qué quieres de ella? O ¿por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: Come, maestro. Pero él les dijo: Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿Alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió:
Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría. Porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un trozo del Evangelio bastante contundente y de mucha profundidad. Yo puse de título a este comentario, y a partir también de este trozo del Evangelio que les he leído y hemos escuchado, le puse Cuaresma, tiempo de encuentro con el Señor, tiempo de encuentro con Jesús, así puse el título. Y lo puse por este, podríamos decir, triple encuentro de Jesús. El encuentro de Jesús con la samaritana, el encuentro dialogal que tiene con sus discípulos y el encuentro que tiene con la gente del pueblo, ¿cierto? Esa ciudad, ¿cierto? Llamada Sicar. Eh, y, y es muy bonito ver cada uno de estos encuentros. Miremos primero el encuentro con la samaritana. No voy a decir todo el texto de nuevo, sino que aquellas cosas que me llaman más profundamente la atención. Primero, da la sensación por el diálogo que tiene Jesús con ella, que efectivamente Jesús tiene sed. Ahora, al mirar el trozo en su totalidad, yo creo que realmente la intención del evangelista no es necesariamente mostrar la mera sed humana que Jesús tiene. Eh, no hay ningún problema que Jesús haya tenido sed, es normal. Se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Y tiene sed. Sin embargo, el evangelista quiere mostrar algo más profundo en esta sed. En este diálogo con la samaritana, vemos cómo Jesús tiene sed de la fe de la samaritana. Y es muy bonito en este diálogo, en este encuentro de ella con Jesús, cómo se va profundizando, ¿cierto?, en esta relación dialogal, se va profundizando en ella el encuentro más profundo con quien es Jesús. Ella parte, podríamos decir, molesta. ¿Qué hace un judío dirigiéndose a mí? El mismo evangelista comenta que no se trataban entre judíos y samaritanos. Ella reconoce a Jesús y ve en Jesús solo un hombre judío, punto. Y por lo tanto ve a alguien que eh, culturalmente, en general, los judíos despreciaban a los samaritanos, y me imagino que los samaritanos también tenían una mala mirada hacia los judíos. Y por lo tanto eran pueblos enemistados. Y, y ella al principio está como extrañada, ¿quién es este? Y a medida que va pasando la conversación, cómo ella va dándose cuenta de que Jesús es alguien especial. No, ya no lo ve solo como un judío. A medida que va avanzando el diálogo lo ve como un profeta. Y, y después aparece ella cuando se va, preguntándole a los de su pueblo, ¿no será el Mesías? ¿No estaremos ante el Mesías? Es decir,
hay un ir profundizando en esa experiencia de encuentro con Jesús, experiencia que la lleva a confiar en Jesús, a tener fe en Él y una fe que va madurando y que la va llevando a preguntarse con mayor profundidad acerca de quién es Jesús. Ahora, vive una fe a partir de este encuentro que la lleva a ser misionera. Nosotros en nuestra vida también vamos profundizando en la fe. No es inmediata nuestro ir conociendo a Jesús y nunca terminamos de profundizar nuestra fe. Dios, podemos decir muchas cosas de Dios, muchas cosas de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, de Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios hecho hombre. Sin embargo, nunca terminamos de profundizar. Dios es inabarcable para nuestro entendimiento. Dios es infinitamente más que todo lo que podamos decir de Él. Y en ese sentido estamos ante un permanente en nuestra vida y profundizando en nuestra fe. Y vamos profundizando en nuestra fe principalmente a través no solo del conocimiento, sino que también a través del relacionarnos con Jesús, encontrarnos con Él. Esta mujer se encuentra con Jesús, dialoga con Jesús, escucha a Jesús, se da cuenta que Jesús la conoce en profundidad y eso va haciendo que va creciendo en ella la fe en Jesús. Muchas personas también viven ese proceso. Viene el proceso de considerar a Jesús como alguien muy sabio. Después, oh, Jesús es más que sabio, es un profeta, pero es más que un profeta. Uno ve, oh, es un gran reformador, más que un reformador, ¿cierto? Y Jesús es un gran maestro, sí, pero es más que eso. Y seguimos profundizando hasta que podemos ir descubriendo que nada menos es Dios mismo, hecho hombre, que ha venido a salvarnos. Entonces, es muy bonito ver en ese diálogo, en ese encuentro con Jesús, cómo la mujer se va encontrando con su propia verdad, se va encontrando con quién es ella más profundamente a partir de ese encuentro con Jesús y va experimentando la belleza de la persona de Jesús. Va experimentando, eh, podríamos decir, se va como entusiasmando profundamente con lo que Jesús le va contando y expresando. Va entusiasmándola. La fe, cuando nos encontramos con el Señor, el camino de la fe es un camino muy entusiasmante, es un camino muy hermoso, un camino que vale la pena vivir. Vale la pena vivir entusiasmados por Jesús. Y en este diálogo, Jesús habla del don de Dios. Si conocieras quién está contigo, si conocieras el don de Dios, y habla de este don de Dios que podemos decir emana del Señor, ¿no? Emana del Señor, el don del agua viva. El agua viva que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos ayuda a profundizar en la relación con Dios, a entrar en mayor comunión con Dios. El Espíritu Santo que nos va ayudando y nos va fortaleciendo para que no solamente, ¿cierto?, vivamos la belleza de la fe, la belleza de la esperanza desde un nivel del conocimiento o del sentido, o realmente siento muy fuerte a Dios presente en la realidad, en mi vida, sino que también trae de por sí, me ayuda a vivir de acuerdo a esa fe, a vivir de acuerdo a esa confianza, a vivir de acuerdo a esa esperanza. Y eso es vivir conforme al corazón del Señor, vivir en el amor de Dios, vivir amando al modo de Jesús. Jesús nos invita a entrar en una comunión en espíritu y en verdad con Él, es decir, desde la verdad de quienes somos, desde la verdad de ser creyentes. Bueno, vive esa verdad y que se note en tu actuar, que se note en tu vida, que haya coherencia entre lo que dices, entre lo que oras, entre lo que le dialogas con Dios, entre lo que vas acogiendo, ¿cierto?, con el corazón, con todo tu ser de la palabra de Dios. Eso tienes que hacerlo vida. ¿Mm? Si no escuchamos al Señor, si no atendemos a su palabra, si no la guardamos en el corazón, si no la hacemos vida,
no estamos siendo verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ser adoradores en espíritu y en verdad es de verdad vivir esa unión con Dios. Jesús sabe que nuestra unión con Dios es motivo de profunda alegría. Y el encontrarnos con Él de verdad y el creer en Él, el confiarnos en Él, trae también esa realidad de comunión, de compartir, de presencia del Señor en nuestra vida. Es tan bonito cuando llega el pueblo entero y manifiesta su fe en Jesús y cree en Jesús como el Salvador y Jesús permanece con ellos. Creer en Jesús, escuchar a Jesús, vivir de acuerdo a Jesús, es también la experiencia de experimentar esa permanencia de Jesús en nuestra vida. Sabemos por la fe y la esperanza que Jesús siempre está con nosotros, siempre. Sin embargo, de repente, por nuestra realidad de pecado, podemos vivir o hacemos cosas como si Jesús no estuviera. Y qué importante que nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Jesús se manifieste, se note, se vea que creemos en Jesús. El mundo está necesitado de creyentes en Jesús coherentes en su vida con esa fe. Está necesitado de nuestra coherencia. Nuestras incoherencias dañan mucho la experiencia de encuentro con Jesús. Y estamos invitados, así como la samaritana, en este encuentro, en este experimentar a Jesús, a anunciarlo, a darlo a conocer, a compartirlo, no ser egoístas en el compartir esta gran buena noticia. Sabiendo que lo que hacemos, la tarea misionera de la iglesia, nuestro ser misionero, sabiendo que el que lleva, ¿cierto?, la batuta, el que ha sembrado, el que ha hecho y el que hace el trabajo principal, es el Señor. Y eso lo descubrimos hermosamente en ese diálogo que tiene con sus discípulos, en esa enseñanza hacia sus discípulos. Ellos le piden, oye, come, le dicen, le están diciendo Jesús, y le empieza a explicar este alimento de hacer la voluntad del Padre. Les empieza a explicar, otro es el que ha sembrado, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Como diciéndonos, el que lleva la tarea principalmente es Él. Nosotros somos quienes gozamos, ¿cierto?, de alguna forma ir cosechando lo que Él ha ido sembrando. Y en nuestra tarea de seguimiento a veces nos toca a nombre del Señor y Él a través de nosotros ir sembrando cosas que nosotros, tal vez otros después irán cosechando. Yo digo, hemos vivido tanto tiempo de cristianismo y uno podría decir que bonito que muchas de las cosas que uno ha podido cosechar han sido sembradas por otros testigos de Jesús. Y Jesús mismo ha sido el que ha sembrado a través de esos testigos. Qué hermoso esto, ¿no? Esta tarea que continúe, estamos llamados a, a cosechar y que Jesús también, ¿cierto? Nosotros como operarios de Él nos use también a nosotros para Él actuar, Él sembrar en el corazón de tantos y tantas ese deseo de Dios, esa sed de Dios, esa sed de encuentro con Jesús, nuestro Salvador. Que en este tiempo de Cuaresma profundicemos el encuentro con Jesús, profundicemos en su palabra. Yo he estado haciendo el ejercicio de todos estos días, últimos días, yo diría ya casi llevo como 8 días o 9. No siempre yo hacía el trabajo de leer todos los días las lecturas del día. No todos los días lo hacía. Y ahora lo estoy haciendo y me ha servido mucho. Es tan bonito darnos cuenta cómo Jesús nos habla y cómo va ayudándonos a cuestionarnos, a mirar, bueno, ¿cómo estoy viviendo esta palabra? ¿Cómo esta palabra la estoy haciendo vida? Y cómo eso va produciendo un deseo de ser más fiel a Jesús. Va produciendo un deseo de mayor fidelidad, de seguirlo con más ganas, seguirlo con más esfuerzo, sabiendo que Él es quien nos da la ayuda y la fuerza necesaria para vivir su palabra, con el auxilio del Espíritu Santo. Que este Dios de la vida, este Dios del amor, este Dios que tiene sed de nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor, sea quien los bendiga. Este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si
te ha gustado, amén. Si te ha gustado este video, te invito a compartirlo, a darle like, a suscribirte en este canal si no estás suscrito, porque eso va ayudando a que el video se transmita más, va ayudando a que a más personas les llegue la alegría del Evangelio, la alegría de la palabra de Dios. Chao, chao.